Hola, ¿qué tal? Nuevamente vamos a continuar con nuestra práctica utilizando la instrucción select que nos permite realizar consultas en nuestra base de datos. En este caso concreto estamos utilizando la base de datos World o Mundo, cuando estamos consultando la tabla ciudades, bueno, en este caso City, ¿no? Recapitulando lo que hicimos la sesión pasada, realizamos una búsqueda para identificar cuáles eran los códigos de los códigos de país el, la, utilizando la cláusula distinct, ¿sale? Donde nos listaba los códigos, los valores del atributo country code, pero siempre y cuando sean distintos, ¿sale? Vamos a emular esta misma consulta, solo que utilizando una de las cláusulas que vimos al inicio en la descripción de la sentencia select, y esa es la cláusula group by, ¿vale? Es decir, vamos a realizar grupos. Pues vamos a decir select country, bueno, vamos a poner asterisco from city, ¿vale? Pero yo quiero que me muestre todos los atributos, ¿sale? Agrupándolos con respecto a ¿cómo se llama? Con respecto a el código del país. Entonces digo, group by country code, ¿vale? Entonces observemos los resultados, ¿vale? Entonces, si nosotros observamos aquí la tabla de resultados, nos va a mostrar todos los atributos porque le puse asterisco, ¿sale? Sin embargo, me está mostrando solamente una tupla por cada código de país. Si ustedes observan, solamente aparece una vez ABW, AFG, AGO, AIAM, ALB, ¿sale? Entonces, finalmente, esta consulta me sirve también para identificar cuáles son los códigos de los países. Si yo simplemente quiero el código del país, digo country code, ¿sale? Y me muestra el mismo resultado que obtuve cuando dije que me mostrara el distinct country code, perdón, ¿sale? Los dos son iguales, solo que la diferencia está en que en el primer caso yo estoy agregando una especie de prefijo cuando digo distinct directamente antes del atributo que yo quiero que me muestre sin casos repetidos. Y si yo utilizo group by, entonces eso lo agrego al final, sale de mi sentencia, sale donde digo group by y country code, ¿ok? Aquí no es, aquí en esta parte yo puedo poner todo un listado de atributos porque puede ser que varios atributos dentro de mi tabla de datos contengan valores repetidos, entonces yo los puedo agrupar por un listado de atributos que aquí puedo ir poniendo, ¿vale? No solamente con uno solo. También la vez pasada dijimos que que una vez que yo ya había identificado por ahí que había un código MEX, ya listaba los datos de las ciudades que correspondían a ese código de país MEX, ¿vale? Vamos a realizar la misma búsqueda, solo que en esta ocasión, ¿vale? Vamos a utilizar una cláusula que es una función que es bien importante, sobre todo para el manejo de condiciones lógicas utilizando cadenas. Y esa es la función like, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo no supiera que por ahí existe un código de país, este,
MEX, perdón, pues sería obvio que necesitaría buscar con otros criterios. Ok, aquí está. ¿Vale? Quiero códigos de países. De la tabla City, ¿dónde? ¿Vale? Y digo, country code, like. Igual aquí le quito esto para que no les haga mucho ruido. Para que me muestre todos los atributos. Donde country code, ¿sale? Y en lugar de poner igual, pongo MEX, ¿sale? Entonces, el like propiamente dicho se utiliza para hacer comparaciones con cadenas, ¿sale? En este caso concreto, like equivaldría a poner igual, ¿sale? Le va a mostrar el mismo resultado que si yo pongo igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Me preguntarían ustedes, pero profe, entonces, ¿de qué sirve poner igual o de qué sirve poner like? Bueno, la diferencia es que cuando yo pongo like, estoy especificando concretamente que estoy haciendo una comparación con una cadena. Y si eso ocurre, entonces puedo poner, por ejemplo, algunos, ¿cómo se le dice? Algunos caracteres que sean comodines o puedo poner un formato de cadena que el cual me permita hacer una búsqueda más avanzada sobre las cadenas que están dentro de ese atributo. Por ejemplo, yo no sé si existe MEX dentro de los valores ahí almacenados. Entonces lo que yo voy a hacer es buscar todos aquellos códigos de país que tengan o que empiecen con una M. Pero vamos a poner que contengan una M. ¿Vale? Si yo pongo asterisco, estoy indicando, asterisco, perdón, el carácter de porcentaje o el por ciento. Esto es un comodín, ¿vale? Y estoy diciendo entonces que no me importa cómo empiece, no me importa cómo termine, que lo único que me importa es que tenga M, ¿vale? Aquí me está listando todos, 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 porque en ningún momento le dije que me mostrara los que son distintos o que los agrupe por código de país. Vamos a ponerla aquí. Group by country code. Y ahora sí, nada más me va a mostrar códigos de país que no están repetidos. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Entonces con esto veo que, por ejemplo, el primer código país que me muestra es la RM, la SM, el MU, etcétera. Entonces hay muchos, no me permite ver todavía con claridad aquellos que pudieran ser de México. ¿Sale? ¿Qué tal si yo entonces indico que lo que a mí me importa es que empiece con M? Entonces ahora sí ya es más específico, ¿no? Todos los códigos de país que se muestran, que se listan en esta tablita, empiezan con M. ¿Vale? Si yo quisiera ser más específico, entonces, por ejemplo, digo, quiero que empiecen con M y con una letra E. ¿Vale? Y entonces ahora sí me queda claro que hay un código de país que empieza con las letras M y con E, y que en este caso es el código país MEX. ¿Vale? ¿Vale? Entonces con esto nosotros hemos podido ir, digamos, delimitando más los datos que se van mostrando. ¿Ok? Con esto yo ya puedo hacer entonces una búsqueda, o más bien decir que me muestre todos los datos de la tabla ciudad, ¿vale? Cuyo
código de país, empiecen con las letras ME. Y ahora sí, nada más me va a listar ¿cómo se llama? Las ciudades que corresponden al código de país MEX o MEX, ¿no? Que ya sabemos nosotros que son de México, ¿no? Eso intuimos. Ok, si nosotros observamos aquí, se muestran los estados de la República Mexicana. Si nosotros quisiéramos ver un listado de los estados de la República Mexicana, utilizando nuevamente, ¿vale? La cláusula group by, entonces decimos aquí, por ejemplo, el atributo que corresponde a estado es district. Vamos a poner aquí, district, city donde country code like ME, ¿vale? Group by district. ¿Vale? ¿Vale? Y entonces obtengo un listado solamente de los estados, ¿vale? De los que se muestran dentro de las ciudades que están aquí arribita, pero sin datos repetidos, ¿vale? Aquí a grosso modo me podrían decir, por ahí ha de haber alguno repetido, profe, ¿vale? Para que no haya esa inquietud de que hay repetidos, pues agregamos una cláusula de ordenamiento, ¿vale? Y esa cláusula de ordenamiento se indica con la palabra order by, ¿vale? Cuando yo coloco la palabra order by, quiere decir que en base al listado de atributos que yo pongo a continuación es como mis resultados se van a ordenar. Por ejemplo, yo digo order by y el atributo que quiero que utilice como criterio de ordenamiento va a ser evidentemente district, ¿no? Es el único atributo que tengo aquí. Muy bien. Y entonces ahora sí tengo certeza de que los datos que tengo aquí, a simple vista, puedo decir que están sin repetición, a excepción de este. Pero, pues obviamente aquí la base de datos no puede decirnos si Querétaro es distinto de Querétaro de Arteaga. O sea, siendo estrictos, esos dos son distintos, pero bueno, nosotros podríamos deducir que Querétaro de Arteaga es lo mismo que Querétaro, pero bueno, esos son los datos que están ahí almacenados y por ejemplo en el caso de Veracruz, también hay por ahí en District algo que se llama Veracruz llave. Bueno, entonces ahí ya tenemos los datos ordenados de manera ascendente. Si nosotros, por ejemplo, ponemos ASC, indicamos que los datos están ordenados de manera ascendente. Si nosotros colocamos la palabra desk, se indica que los datos se van a ordenar de manera descendente. ¿Ok? Entonces, en este video hemos podido ver cómo podemos acotar los criterios de búsqueda utilizando las cláusulas group by, utilizando la palabra distinct y utilizando también las cláusulas like para hacer búsquedas con cadenas. Además, hemos observado también cómo realizar el ordenamiento de los datos. Más adelante haremos otros ejercicios para ver cómo se pueden emplear otras variantes de estas cláusulas y de estas funciones. Eso es todo por el momento. Gracias.